Buenos días. Ánimo. Nos da muchísimo gusto el que en esta conferencia, siéntese por favor, nos acompañan las gobernadoras, los gobernadores de 23 entidades federativas, 23 estados, porque de manera conjunta hemos venido trabajando para garantizar al pueblo de México el derecho a la salud, como lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución. Es todo un desafío y decidimos aceptar el reto. Hemos sostenido, hemos dicho de que antes de terminar nuestro mandato, esto es, antes de que concluya septiembre, vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque parezca utópico, increíble, fantasioso, nada de eso. Los compromisos se cumplen y vamos a tener este sistema de salud con todos los médicos que se necesitan, médicos generales en un poco más de 11,000 centros de salud y unidades médicas, médicos especialistas para la atención del segundo nivel de salud, especialistas en hospitales, todos los que se requieren, estudios en centros de salud, sobre todo en hospitales, equipos completos, modernos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todas las medicinas que se necesiten, que se requieran, cuesten lo que cuesten, con abasto suficiente, y todo esto para atender a la población sin seguridad social y también para los que tienen seguridad social, pero viven en comunidades apartadas, en zonas marginadas, porque queremos que se integre todo el sector salud, porque no hay mexicanos de primera y de segunda. Todos tenemos el mismo derecho a la salud. Y algo que no le gusta a los conservadores, porque vamos en dirección opuesta a lo que fue
la política neoliberal o neoporfirista. Ellos son partidarios de la privatización, es decir, que los servicios de salud se cobren, que se pueda curar el que tiene dinero para pagar una consulta, para pagar una operación, una intervención quirúrgica o para comprar los medicamentos. Ellos están por eso. No quisieran que existiera la salud pública y nosotros sostenemos que la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Nosotros somos partidarios de que el ser humano, en particular el mexicano, tiene que tener seguridad social desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Y la salud es un derecho, no es un privilegio, repito. Eso nos hace distintos, nos hace diferentes. Ellos apostaron durante mucho tiempo a destruir todo el sistema de salud pública. Lo mismo que hicieron y se esmeraron para destruir la educación pública. Nosotros estamos rescatando lo público, porque es una responsabilidad del Estado. El Estado democrático, social, no puede incumplir la responsabilidad de garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Entonces, tenemos los recursos, tenemos el presupuesto. Agradecemos mucho a gobernadoras, gobernadores, el que se haya decidido hacer este pacto en 23 estados. Y esto va a llevar no solo a mejorar sustancialmente el sistema de salud pública, sino a terminar de limpiar de corrupción al sector salud, porque habían llegado al extremo de hacer negocios con la salud del pueblo. Políticos corruptos, inclusive dueños de medios de información, más bien de manipulación, que vendían medicamentos, que hacían hospitales. Estoy hablando de políticos del más alto nivel, porque solo 10 empresas, ni siquiera laboratorios, distribuidoras de medicamentos, le vendían al gobierno más de 100,000 millones de pesos en medicinas de mala calidad, caducas. Y este monopolio, esta mafia, contaba con la protección del gobierno en su conjunto, porque legalmente no se podían comprar los medicamentos en el extranjero. Había una ley para que solo se compraran los medicamentos en México y de manera
especial con dedicatoria que solo vendieran los medicamentos estas empresas que se fueron desarrollando al amparo del poder público. Una gran corrupción. Hemos padecido campañas de desprestigio. Llegaron al extremo de acusarnos de dejar sin medicinas, sin tratamientos a niños con cáncer. Todo por su enfermedad, su ambición desmedida por el dinero, porque eso es lo único que les importa, los mueve, eso los tiene enajenados, ese es su Dios, el dinero. Y a pesar de toda esa campaña de desprestigio, todavía hace 1 o 2 días, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa. Las preguntas, recuerdo una de Denise, ¿cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste, que viene desde no sé qué gobierno, pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción. ¿Cómo no? Vamos a ser distintos. Aquí me pasaría poniendo ejemplos. ¿Sí? Ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar. Ahora, por ejemplo, Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen. ¿Cómo vamos a ser iguales?
Ahora precisamente ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud. ¿Quiénes son los que forman parte de Latinus? Vendedores de medicinas y de equipos médicos. ¿Quiénes patrocinan los programas de radio, de televisión de Ciro Gómez Leiva? Vendedores de medicamentos, constructores de hospitales, con contratos leoninos. Ya basta de corrupción. Afortunadamente, aun cuando la mayoría de los medios están por entero entregados a la mentira, a la difamación, a la calumnia, tenemos esta oportunidad, esta conferencia mañanera o matutina, de acuerdo a los intelectuales orgánicos, que nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. No voy a contestar ahora nada, hasta que terminemos. Que tenemos esta oportunidad, porque antes ellos controlaban todo y manejaban a su antojo la información, y ellos decidían qué se informaba y qué no, y habían cercos informativos. Ya no, ya existe este medio, esta conferencia de comunicación, de mensajes de ida y vuelta, ese diálogo circular que no existía, y también las redes sociales. Ahora es distinto, pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, hay un pueblo muy consciente. El pueblo es mucha pieza, un pueblo muy inteligente, muy informado, muy consciente. Ha dado resultados. Estamos ya recogiendo, cosechando los frutos de un trabajo de muchos años de millones de mexicanos, porque esto lo hemos hecho entre todos, de ir casa por casa, plaza por plaza, informando, orientando, concientizando, esto que llamamos revolución de las conciencias. Y por eso podemos resistir todos los embates, todas las campañas de calumnias, las que surgen en México y las que vienen del extranjero, como esa que echaron a andar desde el extranjero de AMLO narcopresidente, con el New York Times, con información de la DEA, con el Premio Nobel del Periodismo o su equivalente, toda una campaña. Creen que nos estamos chupando el dedo
o que es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros. Ahora no. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Ya nos desviamos un poco, pero tenía ganas de hablar de estos temas. Ahora sí vamos al tema tan importante de salud. Va a intervenir el doctor Alcocer, luego Zoé Robledo del IMSS Bienestar, nos va a hablar del plan, de cómo vamos para garantizar el derecho a la salud, y luego, lo que nos da muchísimo gusto, por decisión de ustedes, vamos a tener la participación de Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, del doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado de Nayarit, y del doctor Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas. Entonces, empezamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente, saludo con el afecto de siempre a todos los reporteros, toda la gente que nos está viendo en el país, y en especial aquí a nuestra visita pues estelar de las y los gobernadores de 23 estados que han decidido tener salud y salud de calidad. Estos 23 estados tienen, desde luego, cubren, les recuerdo, 53.244.970 habitantes en esos 23 estados que forman parte de este instituto y que está garantizado para ellos la atención médica gratuita, universal y de calidad. Como ya refirió el señor presidente, en este marco claro y definido, que pues supera desde mi punto de vista al eclipse de ayer, pero bueno, esa es otra cosa. En lo personal me voy a referir al camino hacia el bienestar que llevará, así le llamo, al proyecto de la clínica Es Nuestra. Lo haré breve y a continuación lo explicará también el maestro Zoé Robledo. La primera imagen, si son tan amables, aquí está el problema que nos toca un poco reflexionar sobre él. El desajuste en la alimentación afecta las arterias del corazón y del cerebro,
promueve la diabetes, varios tipos de cáncer, la hipertensión arterial, la obesidad y otros trastornos como los mentales y las adicciones, que en conjunto estas en mayoría de enfermedades ocupan el 80% de lo que sufre la humanidad y se atienden en el primer nivel de atención. En la siguiente imagen puede ver que conceptualmente al promover la salud se proporciona a las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud. En el llamado primer nivel de atención se realizan acciones que mejoran la calidad de vida, la percepción de la salud, la autoestima y el autocuidado, bajo la visión social y las recomendaciones de salud comunitaria para el bienestar de las personas. En la siguiente imagen, por favor, esta sale, no, sí es ella, salió de otro lado. Les recuerdo con esta lámina que la primer causa de muerte en nuestra población son los infartos al corazón. Le sigue la diabetes mellitus y las enfermedades respiratorias y además en cuarto lugar está el cáncer. El IMSS Bienestar, la siguiente por favor, cuenta con 11.913 centros de salud en los 23 estados para poder llevar a cabo las acciones de promoción de la salud, acciones deportivas, la prevención de la enfermedad, la recuperación y la rehabilitación. En estos centros de salud, que son la entrada al sistema de salud, se cuenta con el equipamiento y medicamentos necesarios, el personal capacitado, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos. Y en la siguiente lámina, en el camino que se emprende una vez que se manejan estas enfermedades y para curarse, el camino hacia el bienestar, la clínica es nuestra, se integra claramente, pero apoyada en los efectos y contribuciones de los programas sociales, como son, entre otros, el programa de personas con discapacidad, que cubre a 1.213.532 beneficiados en las 23 entidades integrantes del IMSS Bienestar y 385.941 personas que siembran vida. Esto, desde luego, en la siguiente es la esencia de la clínica, es nuestra, donde se organizan los recursos que permiten resolver, repito, el 80% de las necesidades de atención médica. Y termino recordando, el ser humano llega a tener un bienestar permanente después de muchos años de lucha, de esperar sin cansarse nunca. Pero les recordamos que la salud es una joya de la vida en la que no cabe todo el bien que pudiera uno hacer. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, gobernadoras, gobernadores, secretarios, a todo el equipo y a quienes hoy nos ven. El pasado 21 de marzo en Oaxaca reportamos ante 7 gobernadoras y 16 gobernadores los avances de esta nueva institución llamada IMSS Bienestar. ¿De qué hablamos cuando decimos que es y está destinada a ser la mejor institución de atención médica del planeta? Primero, porque es una institución pública. Es una institución de atención médica federal, gratuita y de cobertura universal para las personas que no tienen seguridad social, es decir, que no hacen contribuciones. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En ese sentido, no solamente está destinada a ser la mejor, sino la única con estas características. Para entender cómo llegamos a este momento de la creación de esta nueva institución,
hay que ver dos pasos previos de las transformaciones que ha habido en nuestro país en materia de atención médica. En 1943 se creó el IMSS y se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La primera para la atención médica de los trabajadores y sus familias, la segunda, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, para quienes no contaban con seguridad social. Se construyeron grandes hospitales civiles, los institutos nacionales, y a la seguridad social, además del IMSS, se fueron sumando los servicios de atención médica de Pemex, el propio ISSSTE en 1959, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y luego algunos ISSSTEs estatales. En suma, no más de 10 prestadores públicos de servicios de atención médica. Pero viene luego en 1982, coincidente con el periodo neoliberal, el periodo de la fragmentación. En 1983 se establece la concurrencia entre la Federación y los gobiernos de los estados para la atención de las personas sin seguridad social, la descentralización de la red de hospitales y centros de salud que antes eran operados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y esta Secretaría de Salubridad, que antes operaba estos hospitales, estos centros de salud, se convierte en la Secretaría de Salud con solamente autoridad rectora y también, desde luego, responsable de la salud pública. Con esa descentralización, ¿qué pasó? Que se crearon 32 subsistemas de atención médica para las personas sin seguridad social, una por cada estado del país, con claras ineficiencias, con claras inequidades en la cobertura y la calidad de servicios entre los estados. Ahí se suman después otros ISSSTEs estatales y muchísimos órganos públicos descentralizados. Esa es la fragmentación. En 2003 se crea el Seguro Popular y la Federación se convierte solo en un pagador a estados, pero no solo a los estados, el modelo privatizador para empezarle a pagar también a prestadores privados de servicios médicos con un número delimitado de intervenciones, un total de 67 prestadores de servicios de salud públicos y muchos más privados. De 2022 a la fecha, el 31 de agosto que se crea el órgano público descentralizado IMSS Bienestar, el 31 de agosto del 2022, nace, en la siguiente por favor, nace con 80 hospitales y 3.632 unidades médicas rurales y 24,000 trabajadores. ¿De dónde venía esta capacidad instalada? Desde 1974 del Programa de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria, que ya permitía que el IMSS atendiera a personas sin seguridad social, en núcleos de población en pobreza extrema, en situación de marginación y sin capacidad de contribución, lo que después en el 79 se constituyó como el IMSS Coplamar y después el programa IMSS Bienestar. Ahora, con la llegada de la alternancia a los gobiernos de los estados y con la voluntad de 23 gobernadoras y gobernadores, hasta el año pasado se han ido transfiriendo y puesto cada quien su parte en la transferencia de hospitales y de centros de salud para ser operados ahora por esta gran institución, el IMSS Bienestar, el IMSS para los que no tienen IMSS. Al cierre del 2022 ya eran 9 estados, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero y Campeche. Ya desde entonces se estaba atendiendo al 33% de las personas sin seguridad social que hay en el país. Después, para el primer semestre del 2023, del año pasado, se sumaron 9 estados más: Michoacán, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y la Ciudad de México, y cerramos el año pasado, 2023, con 5 estados más: Chiapas, Tabasco, Puebla, Baja California y el Estado de México con la llegada de la maestra Delfina. Hoy el IMSS Bienestar, si vemos la siguiente, tiene unas bases jurídicas muy sólidas, opera ya en estos 23 estados y una red de atención médica de 635 hospitales, que son desde hospitales básicos comunitarios integrales, pero también los hospitales generales en centros urbanos de población y también los hospitales de alta especialidad. Es falso lo que se ha dicho de que el IMSS Bienestar
producto e inspirado en el Coplamar, solo atienda a población rural, como han dicho el bloque conservador. También se suman 11.913 centros de salud y 131,000 trabajadoras y trabajadores para atender a 53.2 millones de mexicanas y mexicanos sin seguridad social en estos 23 estados. Esto significa el 84.8% de quienes no tienen seguridad social, a un sistema que es público, que es gratuito y que además es uniforme, es igual, el mismo modelo para la gente que tiene los mismos derechos, y que poco se habla de cómo esto se había fragmentado en la etapa neoliberal. Ahora, esto ha sido posible gracias a la tenacidad con que el presidente pensó y ha impulsado esta institución, y desde luego a la voluntad y al trabajo de un equipo enorme de los 23 gobernadores y gobernadoras, los representantes de una comisión presidencial que están involucrados en esto y que vienen lo mismo de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, del IMSS, de la SEDENA, de la CEMAR, de COFEPRIS y de otras instituciones, 23 secretarios de salud, 23 representantes y coordinadores ya estatales del IMSS Bienestar, además de las secretarías de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Bienestar. Ahora, uno de los objetivos, que es la siguiente, importantes y de los primeros pasos, fue la basificación. Durante toda esta etapa del Seguro Popular se entregaban contratos eventuales, precarios, temporales, sin fuente de financiamiento, es decir, no tenían una plaza ni estatal ni federal. En ese sentido, uno de los objetivos fue basificar a todos los trabajadores, pero ya no en una base estatal, sino en una base federal de IMSS Bienestar. Ahí, en un acto de justicia social, en la primera etapa ya se han basificado a 26,004 trabajadores de la salud, de áreas médicas, de enfermería y de también las categorías paramédicas, en 18 estados que tenían estos contratos eventuales, sin seguridad social, sin prestaciones. Para el resto de los estados, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, el Estado de México y Michoacán, serán 11,259 trabajadores, con lo que concluiríamos esta primera etapa. Y ahí iniciamos la segunda etapa de la basificación de otras categorías, pero siempre de personas que están trabajando en hospitales y en centros de salud. Con esto se sumarán 23,315 personas más, y en 2024 habremos basificado ya con bases de IMSS Bienestar a 60,578 trabajadoras y trabajadores. La siguiente, solo para explicar un poco los criterios de estas basificaciones, son contar con un contrato temporal, prestar servicios en hospitales o en centros de salud que han sido transferidas al IMSS Bienestar. IMSS Bienestar no puede basificar en estados o en lugares o en unidades que no han sido transferidas a la institución. Además, por antigüedad en la prestación de servicios, que cumplan con los perfiles académicos, y algo muy importante, que no cuenten con otra plaza en alguna institución, ya sea en el IMSS, en el ISSSTE o en cualquier institución de seguridad de salud, ya que estamos privilegiando a quienes hoy no habían tenido jamás una certeza laboral. Además, eso está demostrado, cambia mucho la calidad de la atención cuando la calidad de la contratación es buena. En ese sentido, la siguiente, de lo que ya se ha transferido hasta este momento al IMSS Bienestar, son 635 hospitales, de los cuales 326 son hospitales básicos, integrales y comunitarios, 242 son hospitales generales y 67 son hospitales de alta especialidad. Se trata de un total de 27,146 camas y 1,263 quirófanos. Además, se cuenta con un total de 11,913 centros de salud. Es la infraestructura más grande de una institución ahora que tiene una operación de planeación central. De estos 11,000 centros de salud, 9,489 son de 1 o 2 consultorios, es decir, son los más pequeños, los que están en las localidades más apartadas. 937 son de 3 y 5 consultorios, 304 centros de salud son de 6 a 9 consultorios y 891 tienen más de 10 consultorios.
consultorios. Además, se han transferido 292 centros de salud con servicios ampliados, lo que se conoce como CESAS, un total de 33,959 consultorios de medicina general que cada vez más se irán transformando en consultorios de medicina familiar, es decir, el primer nivel de atención atendido por especialistas en medicina familiar. En ese sentido, en la siguiente, en 2018, los 23 estados contaban con 604 hospitales. Hoy son 635, es decir, ya están puestos en marcha, en operación, están operando al día de hoy 31 hospitales más, muchos de ellos de los que se habían dejado abandonados, inconclusos o con alguna situación que no permitía su puesta en operación por falta de equipamiento, por falta de plantilla de personal. Además, hay 32 más que se están por concluir este año. En 2018 se contaba en estos 23 estados para atender a personas sin seguridad social con 25,384 camas, hoy son 27,146 camas. En la siguiente vemos la lista de los hospitales que ya se pusieron en operación, 31 hospitales en estos 23 estados federalizados, solamente para la atención de personas sin seguridad social. Aquí en esta lista no se encuentran los hospitales puestos en operación por el IMSS o por el ISSSTE para la atención de personas con derecho a bienestar, sino son 31 hospitales que estaban abandonados y que hoy ya están operando en estos 23 estados. Además de eso, en la siguiente vemos los hospitales, otros 33 que están en proceso de conclusión, equipamiento y puesta en operación. En abril y mayo se terminarán los hospitales, el materno infantil de Tijuana, el materno infantil de Mexicali, el centro de salud de Zacualpan, la unidad de quemados del Hospital General de Chilpancingo en Guerrero, el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, el Hospital de Actopan, el Hospital de la Mujer de Tepic, el Hospital General de Tuxpan y el Hospital Pediátrico de Culiacán, que ya están en proceso de, incluso en algunos casos, de pruebas para su puesta en operación. Después, en la siguiente, en junio, el Hospital de Santa Rosalía en Mulegé, el Hospital General de Matamoros en Tamaulipas, el Hospital General de Ciudad Madero en el mismo estado, el Hospital de la Mujer y el Niño oaxaqueño en el estado de Oaxaca, que ya se terminó de equipar. Y después, para el mes de julio, el Hospital General de Culiacán, el Hospital de Río Verde de San Luis Potosí, el Centro Oncológico de Ciudad Victoria, el Hospital General de Tijuana Zona Este y también la Unidad Oncológica de La Pastora aquí en la Ciudad de México. Para agosto se tiene programada la puesta en operación de uno de esos muchos hospitales abandonados que se sirvieron para la pandemia, pero que ahora estamos poniendo en operación, el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos en Veracruz y finalmente para septiembre el Hospital de Bicam Switch allá en los pueblos yaquis en Sonora, el Hospital General de Cárdenas en Tabasco, el Hospital General de Tepic, el Hospital General de Chetumal, el Hospital de Arantepecua y el Hospital de Maruata en Michoacán, el Hospital General de Jutepec en el estado de Morelos, el Hospital General de Atenco en el estado de México y los hospitales de Tlapa y de Tuxtepec en el estado de Oaxaca, además de Lorán, que es un estado que es un hospital que se está construyendo por las Fuerzas Armadas en el estado de Yucatán. Las otras obras que se quedaron inconclusas, muchas de ellas las está terminando el Seguro Social, como es el caso de Ciudad Juárez o de Ticul. Con estas obras vamos a incrementar 1,629 camas de hospitalización para el IMSS Bienestar. Además de esto, en la siguiente, mucho de lo que se ha recibido en transferencia desde 2019 empezó a tener obras desde la Federación de rehabilitación, de fortalecimiento o de ampliación de lo que ya se tenía. De 2019 a 2024 se han intervenido 214 hospitales con una inversión de 3,684 millones de pesos. Además, se concluyeron las obras de 103 hospitales básicos, 102 hospitales generales y 9 hospitales de especialidades. Aquí es importante decir que se trata de acciones para volver a abrir servicios. Había acciones como poner en funcionamiento un quirófano que históricamente se había utilizado como bodega o poner en funcionamiento una unidad de cuidados intensivos que había quedado en el abandono. Aquí se trata de adecuaciones también en áreas de farmacia, subalmacenes, impermeabilizaciones, equipos electromecánicos, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, mantenimiento de equipos médicos, luminaria, señalética y quizá la obra
obra más importante que se ha llevado, no solo en estos hospitales, en todos, el cierre de las cajas de cobro, que ahora son centros de atención de la gente que llega a atenderse ahí. También en la siguiente vemos una de las obras más importantes de rehabilitación. En estos hospitales hay 1,263 quirófanos y fueron rehabilitados 1,100. Insisto, muchos de estos quirófanos no estaban en operación por falta de equipo, por falta de personal o por falta de insumos. Hoy ya están generando y teniendo cirugías para lo que fueron construidos. 87% de los quirófanos tuvieron pues una intervención de mejora que ya se observa en mayor productividad quirúrgica, es decir, en más cirugías. Y también respecto al equipamiento que recibieron los hospitales, se han adquirido 71,650 equipos médicos, solo para hospitales. Esto ha sido una inversión de 2019 y hasta este año de 9,391 millones de pesos para equipar 402 hospitales, 146 hospitales básicos, 209 hospitales generales y 47 hospitales de especialidad. ¿Qué equipos son? Desde un acelerador lineal, 13 tomógrafos, 6 resonancias magnéticas, 266 equipos de rayos X, mastógrafos, se sustituyeron 4,677 camas, 436 lámparas de quirófano, es decir, equipo para que un hospital pueda hacer lo que tiene que hacer. También, en ese mismo sentido, ha habido inversión en rehabilitación de centros de salud. De los centros de salud que opera IMSS Bienestar, 11,913, se incrementaron 217 con respecto a 2018. Muchos de ellos no estaban en operación, no tenían licencia y ya son 217 centros de salud más. Un total de 33,959 consultorios. Ahí se han intervenido 2,437 centros de salud, una inversión de 7,714 millones de pesos. Lo más importante de decir es que la mayoría de estos centros de salud, 1,938, son centros de salud de un núcleo o de un consultorio, es decir, los que están más apartados. También 216 centros de salud de 2 consultorios y 222 de 3 a 5 consultorios, además de 30 centros de salud de 6 y muchos más consultorios o centros de salud con servicios ampliados que han recibido alguna intervención. Y aquí es lo mismo, cosas que no se veían y que no estaban atendidas. Pisos, plafones, puertas, baños, adecuaciones en áreas de farmacia, cortinas antibacterianas, pintura, impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, en algunos casos hasta pozos para que los centros de salud puedan tener agua. Y también estos centros de salud han recibido en la siguiente equipamiento. La inversión para el equipamiento de los centros de salud ha significado la adquisición de 193,919 equipos médicos por un monto de 132 millones de pesos para equipar 5,306 centros de salud. Ya están distribuidos, instalados y operando 120,000 de estos equipos y son equipos muy sencillos, pero que se tenían que contar con ellos. Lo mismo una unidad dental para que el consultorio dental pudiera realizar consultas, 314 unidades dentales se adquirieron, 422 desfibriladores, 1,651 esterilizadores para poder tener limpios el instrumental, refrigeradores para vacunas, lámparas obstétricas, mesas de exploración, mesas universales, 700 básculas electrónicas, incluso 2,279 estetoscopios. Imaginémoslo así, había centros de salud donde el médico, si no traía su propio estetoscopio, simplemente no tenía forma de hacer una exploración tan básica como lo que se logra con este equipo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para la infraestructura ya transferida? Y como lo ha dicho el doctor Alcocer, hoy presentamos aquí La Clínica es Nuestra. ¿Qué es La Clínica es Nuestra? Un programa para mejorar las condiciones físicas, de equipamiento y también de acceso a medicamentos de las unidades de salud de primer contacto.
Los centros de salud son unidades de 1, de 2 consultorios que brindan atención clínica básica a la comunidad. Se llevan a cabo ahí acciones de promoción de la salud, vacunación, prevención, pero también diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estos centros de salud, cada uno de ellos, según el número, según su tamaño, atienden en localidades donde viven entre 500 y 6,000 familias, y siempre deben de contar con un médico, con 2 enfermeras, y así, conforme van creciendo el número de consultorios, debe de ir creciendo el número de las personas que ahí trabajan. La clínica es nuestra, en la siguiente, es un programa para operar en 9,489 unidades de 1 y 2 consultorios, 937 de 3 a 5 consultorios y 304 de 6 a 9 consultorios, además de 891 centros de salud que se verán beneficiados con este programa, de más de 10 consultorios, y también los 219 centros de salud con servicios ampliados. Esto está distribuido en los 23 estados, en la siguiente, en 2,122 municipios de 10,668 localidades. Aquí vemos que dice 27 estados. ¿Cuál es la razón? Hay 4 estados que no entraron a la federalización, pero que el IMSS-Coplamar históricamente tiene unidades rurales que atienden a población sin seguridad social. Esto pasa en Coahuila, pasa en Durango, en Yucatán también. Entonces, ahí son estados donde sí va a existir la clínica es nuestra para estos centros que también son transferidos al IMSS Bienestar. ¿En qué consiste el programa? La siguiente. Ayer, y agradecemos que en la edición vespertina, el 8 de abril, el día del eclipse, se publicó las reglas de operación de la clínica es nuestra. Ahí se establece que es un programa para que se den las transferencias a los comités de salud para el bienestar que se han estado conformando en estos centros de salud. Es decir, la población determina la integración de un comité de salud que atiende en esa unidad, y ahí es en donde se hace la transferencia para que puedan llevar a cabo la acción que se decida por parte de la comunidad, ya sea de infraestructura, una acción para equipamiento también, o para temas de mobiliario que hacen mucha falta. En ese sentido, se establece este programa de subsidios en donde la comunidad identifica y decide el uso de los recursos. A partir de asambleas se crean los comités de la clínica es nuestra, conocidos ahora como COSABIS, integrados por un presidente, un secretario o secretaria técnica, una tesorera, porque a imagen y semejanza de la escuela es nuestra se está buscando que las tesoreras sean mujeres, y 5 vocales que identifican estas necesidades y ejercen los recursos del programa y supervisan las mejoras en los centros de salud con base en necesidad. Siempre se privilegiaba la atención en hospitales, y estos centros de salud, siendo tantos, muchas veces quedaban olvidados. Ahora son la prioridad. Por eso, en la siguiente, del 22 al 24 de marzo, iniciamos capacitaciones, iniciamos también con los servidores de la Nación ya las asambleas. Tenemos una meta de 8,176 asambleas, y hasta el día de ayer ya se habían llevado a cabo 6,134, es decir, ya llevamos un avance del 75%, vamos a concluir el resto en el mes de abril. Esto va a permitir que la propia comunidad, que muchas veces ya estaba vinculada con el centro de salud, tenga un nivel no solo de apropiación de donde se cuida su salud, sino de identificación de qué es lo más urgente. Insisto, son acciones de impermeabilización, bardas, cercos perimetrales, algunas veces la instalación eléctrica o el cuarto donde habita el médico pasante que está atendiendo y aprendiendo ahí, pero también se está dando la posibilidad en estas reglas de operación de la adquisición de algunos equipos, que son equipos sencillos que se pueden adquirir prácticamente en cualquier municipio, pero que hacen mucha falta. Ese es el primer anuncio. La siguiente. Estas son algunas imágenes de las asambleas que ya se han llevado a cabo en estos centros de salud. La siguiente. Ahora,
el otro anuncio del plan que tenemos ahora tiene que ver con un bono a médicos especialistas. Al final, ningún espacio físico, ya sea nuevo, rehabilitado o equipado, tendría sentido si no cuenta con especialistas suficientes. Por eso, en 2018 contábamos con 25,575 médicos especialistas atendiendo a personas sin seguridad social en los 23 estados. Se hicieron varias estrategias para contratar a 7,226 médicas y médicos especialistas. Lo comentamos en este mismo espacio, la contratación que se hizo de los recién graduados gracias al incremento de las becas de residentes que iniciaron en 2019, el convenio que tenemos con los servicios de salud de Cuba. Pero algo pasaba siempre, se poblaban rápidamente las especialidades en hospitales grandes y en zonas urbanas, pero seguíamos teniendo un rezago para médicos, para hospitales comunitarios o generales, pero que están en zonas de alta marginación. Hay de estos lugares, de estos 282 hospitales que vamos a intervenir de manera prioritaria, lugares en donde se tenían coberturas muy insuficientes de médicos especialistas. Imaginemos un hospital que tiene un cirujano, pero no cuenta con un anestesiólogo, no puede llevar a cabo una cirugía. Un hospital que no tiene un pediatra para enfermedades de los niños y de las niñas, pues no puede llevar a cabo las acciones para los que está destinado. Por eso son estos 91 hospitales comunitarios y 40 hospitales generales que están ubicados en lugares de alta o muy alta marginación y con pocos incentivos para que un especialista atienda ahí. Por eso, esta contratación de 4,000 médicas y médicos especialistas que inicia hoy la convocatoria, la van a poder consultar a partir de las 5 de la tarde en la página del IMSS Bienestar, está destinada primero a especialidades troncales, cirugía, anestesia, medicina interna, pediatría y médicos internistas, además también de urgenciólogos. En ese sentido, para cubrir estas vacantes, se consideró un bono de compensación para que estos 4,010 médicos especialistas vayan a estos lugares y atendan en alguno de estos 282 hospitales con un bono consistente en 10,979 pesos mensuales para los médicos pertenecientes a la zona 2, para pasar de ganar 39,021 pesos a 50,000 pesos. Y para quienes están en la zona 3 es un bono de 10,000 pesos, también para equipararlo a lo que está ahí establecido. Además de eso, se está trabajando para que estos médicos y médicas especialistas puedan tener otros incentivos en coordinación con lo que hacemos con los gobiernos de los estados, y en todos los casos no es un contrato, se les está ofreciendo una base, es una base destinada a ese lugar. Si alguien acude a ese lugar, atiende en ese lugar, tiene el bono, ese bono no se mueve con la persona, es de la comunidad y es del hospital. Estamos seguros que con esto muchos médicos y médicas especialistas con vocación de servicio van a atender esta convocatoria que estará abierta hasta el día 23 de este mes de abril. Y también, en ese sentido, en la siguiente, para los centros de salud que tienen necesidad de médicos generales, de los que comentábamos, centros de salud muy pequeños, de 1 o 2 consultorios, se identificó, porque se hizo un trabajo con todos los gobiernos de los estados, se identificó que algunos solo contaban con el médico pasante y no había algún médico adscrito al centro de salud, y en algunos casos sí había un médico adscrito, pero uno solo. Y lo que estamos buscando es que en todos los centros de salud de 1 o 2 de un consultorio se tenga por lo menos 2 médicos generales para poder cumplir los 7 días de la semana, es decir, atención de lunes a domingo. Es muy común ver estos centros de salud cerrados los fines de semana porque no tienen el personal médico suficiente. Por eso hoy y hasta el 23 de abril se publica esta nueva convocatoria para contratación de médicos generales para IMSS Bienestar. Se trata de 5,850 médicos generales en centros de salud de un consultorio. La siguiente, que si lo vemos aquí, bueno, esta es la convocatoria que se lanzará, están ubicados en las zonas de más alta marginación de nuestro país. La siguiente
Sobre el tema de abasto también ha habido un avance importantísimo. Hoy nos acompaña tanto la subsecretaria Talía Lagunes como el general Pedro Loman de Birmex, porque se ha estado trabajando en lo siguiente. Se habían hecho 2 procesos de consolidación de compra para estos estados, la compra bianual hecho todavía por el INSABI y la consolidada de la Secretaría de Salud, y en ese momento, todavía en algunos casos, todavía no había alternancia en los estados habían pedido en promedio 1,101 claves de medicamentos, es decir, 1,101 tipos distintos de medicamentos. ¿Por qué pasaba esto? Porque a veces se hacía o con cálculos históricos o a partir del presupuesto que se tenía. La indicación del presidente fue: todos los estados tienen que tener todos los medicamentos, los mismos tipos de medicamentos, pero no solo eso, en los volúmenes necesarios, porque de nada sirve también pedir un medicamento de alto costo si se pide con insuficiencia, que genera desabasto en los últimos meses del año. Ahí, en ese sentido, se ha estado trabajando para la identificación de todas estas compras, y hoy una gran noticia es que los 23 estados tienen firmados convenios con Birmex para que Birmex se convierta en esta no solamente operadora de la megafarmacia, sino distribuidora hasta la última milla. Es decir, ya no la distribución hasta el almacén central en la capital o en la ciudad más grande del estado, sino hasta la última milla. Esto significa hasta el centro de salud de un consultorio que esté más lejano a una cabecera municipal. Ya iniciamos en algunos estados como Oaxaca con rutas que han permitido incrementar los niveles de abasto y el tipo de medicamentos. En IMSS Bienestar no va a haber diferencias entre estados. Todos los estados en IMSS Bienestar tendrán los mismos medicamentos y siempre con los volúmenes suficientes. También en ese sentido, en la siguiente, una de las cosas más importantes de esta federación, y esto nunca había ocurrido, es la transferencia de la capacidad de almacenamiento que tenían los estados y ahora tiene el IMSS Bienestar. 49 almacenes en total, una dimensión de 135,000 metros cuadrados y con donde laboran 1,079 personas. Y finalmente, también un tema fundamental en el tema de atención médica y de abasto. Se está trabajando con un sistema único de administración de insumos médicos a través del sistema de abasto institucional para unidades médicas, lo que se conoce como el SAI. ¿Por qué es esto importante? Porque tener los mismos sistemas nos va a permitir tener la misma calidad de la atención, los mismos medicamentos, pero también la misma forma de hacer consultas en el primer y en el segundo nivel de atención, en los centros de salud y en los hospitales. Esto va a permitir además trazabilidad de los medicamentos, optimizar el control de la recepción, el resguardo y sobre todo el consumo y las recetas surtidas. Ya se tiene instalado este sistema en 274 de los hospitales de IMSS Bienestar y en 5,000 centros de salud, y para los próximos 2 meses concluiremos en todos esos lugares. Con esto y con la instalación del sistema de consulta de medicina familiar en el primer nivel de atención, también se garantiza la misma consulta. Es muy común que una persona, cuando tiene derecho a bien sea en el IMSS, sepa cómo se atiende en una unidad de medicina familiar, pero si por alguna razón pierde esa derechohabiencia, tiene que iniciar nuevamente todos los trámites, el expediente y demás. Esto va a permitir que una persona en IMSS o en IMSS Bienestar o del ISSSTE al IMSS Bienestar tenga siempre el mismo tipo de atención. Por eso ya lo podemos ver, se empieza a cumplir este sueño. La igualdad en el acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el simple y glorioso hecho de nacer mexicano o mexicano. El IMSS Bienestar ya existe y es este IMSS para los que no tienen IMSS. Muchas gracias, presidente. Es cuanto por mi parte.